Hola jóvenes, bienvenidos a una Polimedia más, a la clase Matemáticas 4 de 11º grado de BCH. La lección Aplicación de derivadas, la unidad siempre diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto acompañarles en este proceso de aprendizaje y hoy analizaremos la clase número 4, gráfica de funciones de tercer grado. En este espacio abordaremos la parte A o la parte 1. El objetivo es dibujar la gráfica de función de tercer grado y veremos más adelante que utilizaremos la derivada. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores y también utilizaremos la aplicación de GeoGebra. Este contenido se ubica en la página 52 de la guía del docente y 42 del libro de texto del estudiante, Matemáticas 4. Muy bien, iniciaremos con un ejemplo, el ejemplo 2.6. Encuentre los extremos relativos de f de x igual a x a la 3 menos 3x al cuadrado menos 9x. Y también nos piden que dibujemos o tracemos la gráfica. Entonces la solución tenemos, obviamente, la función que nos dan, x a la 3 menos 3x al cuadrado menos 9x. Lo primero que tenemos que hacer es derivarla. Ustedes ya saben que el exponente pasa como coeficiente o a multiplicar con el coeficiente, en este caso es 1, y a ese exponente pues le vamos a restar 1. En el primer término nos quedaría 3x al cuadrado menos 3 por 2, 6, y a ese exponente 2 le restamos 1, va a quedar 1, menos 6x, y por último menos 9. Luego de tener la derivada, fíjense bien, debemos de visualizar si el término principal está en 1 o es 1. En este caso es 3, entonces vamos a factorizarlo de tal forma que nos quede el 1 ahí. Factorizamos el 3, nos quedaría x al cuadrado menos 2x menos 3. Luego derivamos, o ya sabemos que la derivada debemos de igualarla a 0. Entonces esa derivada es justamente esta que tenemos por acá ya factorizada, ¿verdad? Porque ya les expliqué, debemos de tener coeficiente 1 en ese término principal. Luego, pues igualamos, 0 va a ser igual a 3 por x al cuadrado menos 2x menos 3, pero ya esta parte de acá la factorizamos, es decir, x menos 3 y x más 1. Estos serían sus factores cuando nosotros tomemos esta ecuación de grado 2 y busquemos su factorización. Esta sería, recuerden que este 3 lo podemos mandar a dividir a 0 y va a quedar siempre 0. Entonces nos quedaría 0 va a ser igual a x menos 3 por x más 1. Entonces los factores serían x igual a 3, o mejor dicho, x menos 3 igual a 0, por lo cual tendremos que x es igual a 3, y x más 1 igual a 0, por lo cual tendríamos x igual a menos 1. Estos dos valores son los valores, podría considerarse más importantes de todo este procedimiento. Veamos por qué razón. Al tener estos valores, lo que nosotros hacemos es utilizar esta pequeña tabla para encontrar los extremos relativos. Y luego con estos extremos relativos vamos a ver qué aplicación tienen en la gráfica. Entonces ubicamos todos los extremos relativos, menos 1, siempre en orden ascendente, primero el menor y luego el mayor. Colocamos el 3 y ya sabemos que la derivada de esto pues va a ser 0. Y también sabemos de que si nosotros introducimos estos valores en la derivada, pues este va a ser signo positivo, lo cual significa que va a ir ascendiendo de los valores, o desde negativo infinito va a ir ascendiendo la gráfica hasta llegar al punto relativo, y ese menos 1 lo evaluamos en la función original, es decir, este menos 1 lo evaluamos en cada uno de esos valores de x y nos va a dar 5. Luego hay un cambio de concavidad de la gráfica, empieza a descender hasta llegar a su otro punto relativo que es 3 positivo. Este 3 lo evaluamos en la función original y nos va a dar menos 27. Y aquí pues tiene otro cambio brusco y empieza a subir. Y de esta manera tendríamos que el 5 es el máximo relativo y el menos 27 es el mínimo relativo. Y ahora tenemos la gráfica. Algo muy importante, en el máximo relativo tenemos menos 1 y llega hasta 5, este punto de acá, está en rojo. Luego tendríamos el mínimo relativo que es 3 y llega hasta menos 27 que está. Aparte de eso, pues también tenemos que la función original tiene más 0 o tiene intercepto en y 0, ya que aquí no tiene ningún término independiente. Entonces sobreentendemos que su intercepto en y es 0. Pasa por este punto exactamente. De hecho, 0,0 es el origen. Muy bien, entonces veamos que para dibujar la gráfica de f de x
quiere decir la gráfica de y igual a f de x, en otras palabras, se necesitan los extremos relativos. Obviamente sí existen, ¿verdad? Para dibujar la gráfica hay que unir los puntos que corresponden a los extremos relativos, el intersecto en y cuando se pueden los intersectos en x. De igual forma se deben hacer los trazos siguientes, siguiendo el comportamiento de f de x, cuando crece y cuando decrece. Conclusión, necesitamos los puntos relativos, necesitamos el intercepto y esa interpretación del comportamiento cuando crece y cuando decrece. Muy bien, veamos otro ejercicio ya para aclimatizarnos en gráfica de funciones y veamos. Ejercicio 2.6, encuentre los extremos relativos y haga la gráfica. Entonces veamos, tenemos x a la 3 más 2x al cuadrado más 13x más 10. Lo primero que tenemos que pensar en la solución es que tenemos que derivarlo. Tenemos nuestra función y lo derivamos. Este 3 pasa aquí al coeficiente, 3 por 1, 3, 3x al cuadrado, más 2 por 12, más 2 por 12, sí, 24x más 36. Y pues la derivada es una constante de 0. Entonces nos queda esta derivada. Recuerden, aquí tenemos que tener un coeficiente 1, por lo cual debemos de factorizar. Sacamos ese 3 y nos quedaría 3x al cuadrado más 8x más 2. Esta expresión de acá nosotros debemos de factorizarla. Y recordar que vamos a igualarla a 0. La derivada la vamos a igualar a 0. Es decir, en vez de f de x voy a colocar este 0 por acá. Entonces nos quedaría 0 va a ser igual a igual a 3 por x al cuadrado más 8x más 12, pero tengo que factorizarla. Bueno, los factores en este caso serían x más 2 por x más 6, con los temas anteriores que hemos analizado. Este 3 lo podemos mandar a dividir a 0, pues va a quedar 0 igual a x más 2 por x más 6. X más 2 igualado a 0, pues nos va a quedar que x va a ser igual a menos 2, y x más 6 igualado a 0 nos va a quedar que x es igual a menos 6. Estos dos valores, repito, son de esos valores que nos interesan muchísimo a nosotros. Entonces, veamos la siguiente tabla. Los ubicamos en forma ascendente. Tenemos menos 6 y tenemos menos 2. Y vemos el comportamiento, en este caso es positivo, lo cual indica que va a ir ascendiendo la gráfica. Viene negativo infinito, asciende hasta este punto relativo, luego ya empieza a descender, signo negativo, y luego llega hasta este punto de 22, y por último ya tiene un cambio brusco y empieza a ascender. Veamos la gráfica, pero antes de ello necesito que identifiquemos los máximos relativos y los mínimos relativos, ¿verdad? Evidentemente este va a ser menos 6 y 10, vean, menos 6 y 10, y este va a ser menos 2 y 22. Entonces veamos la gráfica. Menos 6 y 10, aquí está este punto que tengo señalado, es el máximo relativo, y el otro punto es menos 2 y 22, por acá, es el otro mínimo relativo. Y siguiendo el comportamiento, pues la graficamos. Y otro punto importante es el más 10. Ese más 10 de aquí es el intersecto en Y. Y teniendo pues esto, representaría la gráfica de esta función, utilizando lo que es la derivada. Interesante, ¿no? Recuerden que estos valores de positivo y negativo, negativo y positivo, resultan de evaluar otros valores que están dentro de este intervalo entre negativo infinito y menos 6, y de igual forma acá, entre menos 6 y menos 2, tomamos un valor, lo introducimos acá en esta función, y el signo del número que nos dé es el signo que vamos a colocar acá. De igual forma acá, entre menos 2 y positivo e infinito. Un poquito recordando para saber de dónde salen estos signos. Muy bien. Entonces pasemos a un ejercicio más. Encuentre siempre los extremos relativos y construyamos la gráfica de esta función. Inciso D del ejercicio 2.5. F de x igual a menos 2x a la 3 menos 9x al cuadrado menos 12x menos 4. Recuerden que la solución, lo primero que tenemos que hacer es derivar. Entonces nos quedaría la función que ya tenemos. Y aquí veamos, menos 2 por 3, menos 6x al cuadrado. Ya saben por qué 2 y antes teníamos 3. 9 por 2, menos 18x, menos 2. Esta es la derivada, recuerden. Aquí tenemos que tener coeficiente 1. ¿No lo tenemos? Bueno, entonces hay que generarlo. Para lo cual factorizamos el menos 6. Menos 6 y nos quedaría x al cuadrado más 10, más 3x más 2. ¿Por qué 3 y 2? Recuerden que estamos sacando como factor común el 6. Entonces, menos 6 por 3, menos 18. Menos 6 por 2, menos 2. Aquí está, regresamos a lo que ya teníamos originalmente.
Recuerden que la derivada también debemos de igualarla a 0, es decir, todo esto que estoy señalando ahorita va a estar igualado a 0, que lo vamos a ver en este paso. 0 va a ser igual a 6 y factorizamos el x al cuadrado más 3x más 2, que es una factorización bastante accesible. X más 2 por x más 1. Este 6 manda acá a dividir y nos va a quedar 0 entre c, que es 0. 0 va a ser igual a x más 2 por x más 1. Recuerden, teorema del factor o teorema de la raíz, también se le conoce en algunos textos. X más 2 es igual a 0, por lo cual x va a ser igual a menos 2. Recuerden, x más 2 es igual a 0, mando el más 2 al otro lado, va a quedar negativo, este negativo acá, x igual a negativo. Lo mismo para acá, x más 1 igual a 0, lo cual x va a ser igual a menos 1. Excelente, ¿no? Y bueno, estos dos puntos, como ya le vengo repitiendo en los ejercicios anteriores, son los más importantes. Entonces veamos, nos quedaría la siguiente tabla. Menos 2, que es un punto crítico. Le puedo llamar punto crítico o punto relativo, le podemos llamar también menos 1. Y veamos, pues viene, miren, decreciendo la gráfica, por lo cual viene hacia abajo, llega hasta menos 2 y 0. Recuerden que este menos 2 lo introducimos por acá y nos va a generar 0. Y aquí nos va a quedar positivo, sube hasta menos 1, 1 y luego empieza a bajar nuevamente. Entonces este es el mínimo relativo y el máximo relativo. Veamos la gráfica. Menos 2 y 0, miren, aquí está menos 2 y también veamos el comportamiento, va decreciendo, vean. Luego sube, empieza a subir hasta su máximo relativo en menos 1,1. Aquí está el par ordenado, menos 1,1. Y luego miren lo que nos dice la tabla, que empieza a decrecer. Claro, y empieza a bajar. Y pasando por, miren, este valor de acá. El intersecto en y, que es menos 4. Aquí está este punto, menos 4. Excelente. Entonces, ya para ir concluyendo, pues siempre tenemos una interesante tarea que básicamente es siempre sobre los ejercicios que nosotros desarrollamos en esta polimedia. Nos dice el ejercicio 2.5, encuentre los valores relativos y construya su gráfica. Entonces, yo les resolví 3 ejercicios en esta polimedia. Solamente se les asignan 2 para que ustedes puedan practicar y poner a prueba sus conocimientos que hemos adquirido en esta polimedia, que espero pues sea de mucha utilidad. Y como siempre les comparto las pequeñas soluciones para que ustedes puedan al final de realizar estos ejercicios comprobar si en efecto el procedimiento que ustedes desarrollaron lo tienen de manera correcta. Muy bien, y esto es todo. Muchísimas gracias. Como ustedes ya me conocen, mi nombre es Franklin Fujón. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente del Valle de Sula. Es un gusto acompañarles y nos vemos en un próximo video. Recuerden practicar y cualquier cosa, pues estamos en comunicación. Saludos y cuídense.